Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Vamos Buenas tardes. a medida que se van prendiendo las cámaras. Buenas tardes, ingeniero Rodolfo. Buenas tardes. ¿Usted por casualidad es venezolano? De pura cepa. Me parece su nombre muy conocido. ¿Usted trabajó en Polar? Sí, claro, vale. Ah, yo soy también de Polar, Ah, bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? del área de arroz, Corina. Ah, con Corina, con el amigo Iván. Abelino. Ah, Abelino, pero estaba Iván ahí, ¿no? ¿Iván? Y sí, Iván era. Sí, el gordo. No. Ah, y claro, Tobar. Iván Tobar, fue jefe mío. Sí, claro, me imagino. Iván ¿Qué y yo tal? somos Buenas grandes tardes. amigos. Promasa, ¿no? ¿Perdón? Tú estabas en Promasa. No, estaba en Remabenca, Cumaná, lo que era Mazorca. Ah, ok. Yo dije que me suena, en alguna parte nos conocimos. Seguramente nos vimos en Caracas, en algún proyecto SAP, alguna cosa de eso. Sí, seguro, cuando comenzó el proyecto, pero hace ya Sí. varios años luz. Sí, señor. Sí, señor. Yo ahorita estoy en Haití. Caramba, está bien, qué bueno. Haití, Mandando un montón de lindo, Carlos, lindo buenas. trigo. Qué bueno. Buenas tardes, Carlos. Te habla Lucinda de Cultura Molinera. A ver si ahí. Vamos a mute los micrófonos, así nos podemos ir escuchando. Carlos Urasma. Sí, señor. Sí, señor. Carlos, ¿de dónde saludás? Buenas tardes. Ahí está, era Héctor. Ahora sí, Carlos, ¿de dónde nos saludás? Disculpa. Haití. Desde Haití, qué lindo. ¿Qué Pero estás somos ahí? venezolanos de pura cepa. Aquí Qué vemos bueno. venezolanos. Latinos americanos, como qué bueno. Saludos, qué bueno. estimado. ¿En qué zona de ahí están? Sí, el amigo Ronald Robles y el amigo Benito Pacheco. Benito Pacheco. Un placer, un placer. Yo estoy por aquí también. Claro, se acopla, que hable en tu micrófono. Sí. Buenísimo. Ronald, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por conectarse. Sí, de verdad. Talento en Nosotros proceso. Uy, micrófono, Carlos, por favor. Abajo a la derecha, a la izquierda. no sé ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, le comentaba que el ingeniero Rodolfo y yo pertenecimos al mismo grupo en Venezuela. Al mismo grupo de empresas. Así mismo Para fue. diferentes plantas. ¿Decía? Sí. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, está acá Y vale, fue una presente. gran experiencia aquellos años. No, éramos felices y no lo sabíamos. Sí, señor. Ahora felices en otro lugar. En otros lugares, sí. Multiplicando lo que aprendimos. Sí, señor. Esa es la idea. Bueno, por acá ¿Hace estamos a mucho la que orden, estás ahí en Carlos, Haití? en México. Estás en México. Por allá está Fran Ramos. Sí, sí, con él hablé. Creo que le envié la invitación, pero no sé. Está Fran Ramos, está Carlos Llovera. Hay varios de remabenqueros allá en México. Sí, cómo no. Con todos he tenido contacto. O con muchos, no voy a decir con todos, porque Bueno, se me va a salir Carlos, alguno de un la cuenta. Sí. Bueno, Mira, ¿cómo es su nombre? Lucinda, yo soy directora en Cultura Molinera. Ah, qué bueno. Mucho gusto, señora Lucinda. Luego tienes que hacer un curso de Bueno. transporte neumático. No sé si soy yo, pero se entrecorta. Puede ser Gise o no se corta y es mi internet. La internet no Se te está nada. escucha bien, Lu. Se te escucha bien.
Bien. Lo escucho entrecortado, Carlos. Ahora, Ahora sí. Ahora bien. Lo que Carlos mencionaba, Lucinda, que habrá que Sí. dar un curso de transporte neumático, eso era lo que te mencionaba. Bueno, ¿no? Ya lo veremos. Ya lo veremos, ya lo iremos organizando. Gracias, Carlos, desde Haití. La verdad que un gusto recibirte. Como le decía a Rodolfo, esta es una charla entre amigos, transmitir el saber hacer de Rodolfo y entre todos poder ir evacuando dudas y misterios, ¿verdad? De esta del mundo de la tema molinería. que él va a exponer hoy. Realmente yo soy especialista por el Bueno, arroz. seguimos. Además, le gustaría... Qué lindo. Estoy a la orden, cualquier curso, charla que quieras documentar del área de arroz, estamos a la orden. Ay, qué... Sí, encantada. Voy a contactarme. Si dejaste tu mail, te Sí, déjame. escribiste. Yo escribí y me escribí, pero déjame ver si te lo puedo compartir por acá en la pizarra. Bueno, o en el chat. Esto es lo que ando buscando, pero no lo veo. Ya va, espérate un Bueno, momento. le vamos Aquí a está. dar Abajo, lugar a... abajo, Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Listo, ahí lo envié. Ahí Bueno, está, mira. muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Gracias. Bueno, bueno, a ver si alguien más gusta presentarse. ¿Está abierto el micrófono de Abel de Marchi? Abel, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, Abel, tardes. ¿cómo va? ¿De dónde nos Buenas tardes. saludás? Se te puso mudo el micrófono. Si gustas presentarte, tenés mudo, no te escuchamos. A ver ahí, Abel. Ahí. Hola, ¿qué tal? Ahí Buenas está, ahí te tardes. escuchamos. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos. Es Bueno, me presento, soy Abel de Marchi, soy molinero de Molinos de Alberti, que está ah, ubicado en la provincia de Buenos Aires. en Argentina, Y, para todos. sí, en Argentina. Bien. Bueno, Abel, bienvenido. Bueno, saludos, gracias. Abel, ¿Qué tal? bienvenido. Bienvenido. Gracias. Gracias por contactarte. Bueno, a ver, alguien más que guste presentarse. Así no los voy nombrando. Y el que guste abrir su cámara también, así nos Por sentimos aquí todos. Ronald Robles. ¿Cómo estás, Ronald? También de Haití, ¿verdad? Estás con la Sí, gente del molino de arroz. estoy por aquí con el señor amigo Carlos. Bueno, bienvenido, un gusto. Yo estoy A ver, también desde cero en la parte de ingeniería y estoy trabajando. Él está diseñando el molino y un equipo de trabajo bastante. gracias. Bueno, a ver, Elvis Castro. Elvis, ¿de dónde nos Sí, saludás? buenas tardes. Los saludo desde México, ¿eh? Qué bueno. Sí, Qué varias veces haces, he estado Elvis? por acá. Estamos acá en un grupo que se llama Fábrica de Harinas Elizondo, Sí, en las Salinas Elizondo. sí, en la molienda de harinas, y bueno, estamos por acá hace un tiempo. No soy mexicano, soy cubano, y como muchos venezolanos también ando dando vueltas, ¿no? Por el mundo de la molinería. Sí, así Qué es. belleza. ¿Cuál es tu puesto Todos. actualmente? Soy gerente de planta. Qué bueno. Bueno, Elvis, bienvenido. Gracias. Bienvenido, Elvis. Un Gracias. gusto. Bueno, ahí a ver se conectó Lorenzo Arroyo. Lorenzo, ¿nos escuchás? A ver si tiene micrófono. Creo que no tiene micrófono todavía. Bueno, si alguien gusta abrir el micrófono sin que lo nombre.
Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto ¿Quién me Briceño, saluda? Acá está Alberto. de México, Guanajuato. Estoy en la planta de Grupo Industrial Italiana, Pastificio. Sí, qué Y, bueno, la italiana. sí, también soy venezolano y estoy aquí en México. Qué bueno. ¿Qué haces? Disculpame, no escuché cuál era Eh, tu puesto. Soy gerente de mantenimiento de aquí del Pastificio. Qué bueno. Bueno, Gracias, Saludos, un bienvenido. placer a Alberto. todos. Vale, ¿cómo estás, Rodolfo? Gracias por la invitación. Pues nada, Bueno, muchas bienvenido. gracias. Le comento a los participantes que es la primera vez que se conectan, que estoy viendo gente nueva, linda y de lugares donde tenemos varios seguidores, que para nosotros es de mucha importancia que ustedes puedan compartir cuando les hacemos llegar la información de estos webinars o de distintas novedades de nuestra comunidad, ya que la única forma de seguir sustentando este proyecto es que siga creciendo y que siga creciendo a través de seguir uniendo en la industria de la separación, y ustedes son de gran importancia en esta cadena cuando comparten y nos hacen llegar a distintos lugares del mundo, como hoy se conecta la gente que está desde Haití, y no por menospreciar a nadie, pero para nosotros es un orgullo, la verdad, llegar a lugares como ese desde acá, desde la Argentina, donde el equipo de cultura molinera y los profesionales que brindan o transmiten su saber hacer, como Rodolfo en este caso, se brindan sus horas de trabajo para poder seguir creciendo y seguir creyendo en este proyecto. Así que les agradezco. Acá veo a varios amigos también. Héctor Recalde, Héctor, ¿tenés micrófono? ¿Nos escuchás? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola Héctor, ¿cómo andás? Hola, bien, ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Qué Bien, tal, bien, Lucina? Un acá. gusto saludarte. Buenas tardes a Gracias, todos. Un gusto, un abrazo. gracias Vale, Héctor. buenas ¿Querés tardes. presentarte? Acá estamos con el Buenas tardes, profesor, Héctor. el Muchas ingeniero gracias. Rodolfo. ¿Querés presentarte, Héctor? Hay mucha gente nueva en la Sí, con todo audiencia hoy. gusto. Sí, mi Por nombre es favor. Héctor Recalde. Yo soy director de planta en Molinos Royal en Quito, en Ecuador. Ya llevo en el ramo de la molinería, llevo 22 años. Empecé muy jovencito. Empecé a los 22 años, pues hice la Bien. especialidad en Kansas State University. Y bueno, y ya llevo participando algunos años acá con Lucinda y en Cultura Molinera, y siempre que puedo, pues me incluyo en uno de los webinars que son muy provechosos. Un gusto con todos y un gusto conocerles. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias, bienvenido como siempre. Gracias. Gracias, Lucinda. Bueno, un gusto. Bueno, ahí estamos, tenemos 2 minutitos más y vamos a empezar por nuestro compromiso con el tiempo, por los que se conectaron. Exacto. Freddy Zapata, Freddy, ¿cómo estás, querido? Un gusto saludarte. Si quieres presentarte también. No sé si nos escuchás. ¿Podés presentarte o estás trabajando? A ver, está complicado el micrófono, ¿verdad? Abajo a la izquierda tenés el micrófono que por ahí lo puedes desbloquear. A ver. Si no, mientras tanto, si querés presentarte, Antonio Guzmán. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Llegué un poquito Co- tarde. No, por Bueno, favor. trabajo en zona norte, en provincia de Salta, planta Salta, Molinos Cañuelas, encargado de planta de almacenamiento, movimiento de silo. También hago Ah, de recibidor de grano a veces. Así que este ah, tema me viene de 10. qué Tenemos todo bueno, Antonio. sí, porque Antonio, nosotros no tenemos lo que es transporte de cinta, todo abierto. Así que tenemos captadores. Y bueno, tengo varias dudas para consultar ahí. Nosotros tenemos una oficina técnica, pero es muy burocrático, lamentable, pero bueno, eso. Antonio, bueno, bienvenido en la provincia de Salta, Gracias. Argentina. Desde acá Sí, así de es. Argentina, de Molino Cañuelas. Así que Sí. bienvenido, un gusto. Bueno, si les parece, le vamos a ir dando comienzo para, para poder empezar en este webinar. Sistema de aspiración va a ser el tema de hoy. Les agradezco a todos los que nos están saludando por el chat. A ver, vamos a leer algunos. Bueno, comenta
Freddy, que está con problemas en el micrófono, Gustavo Espinosa nos saluda desde Paraguay, desde Ecuador, desde México. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Como les comenté antes, es de mucha importancia para nosotros que compartan estas informaciones. Les voy a dejar con el ingeniero Rodolfo López Boschetti para que él imparta sobre este tema tan interesante que es la aspiración. Rodolfo, bienvenido y bueno, un gusto de tenerte por acá. Bueno, gracias Lucinda. Bueno, agradecido de verdad con todos ustedes por la asistencia. De verdad que, bueno, es un tema apasionado, interesante. Por supuesto, agradecimiento a Cultura Molinera, a Lucinda, a Giselle, por el apoyo durante estos días para desarrollar este tema. Y bueno, brevemente, bueno, soy ingeniero mecánico con más de 33 años de experiencia, con experiencia en el área de mantenimiento, producción, proyectos, gerencia de operaciones. Así que más o menos un background interesante que me permite, en la experiencia que tengo, darle una información sobre el tema, ¿no? Este tema, como les digo, apasionante y quizás muy olvidado en las plantas, ¿no? Entonces, bueno, voy a apagar mi cámara por temas de conexión y voy a compartir la presentación que viene al día de hoy. Ya. ¿Qué me dice si lo están viendo? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Okay. Bueno, nada, sistema de aspiración de polvo. Realmente, como les digo, un tema fascinante, pero olvidado por muchas empresas porque al final lo utilizamos y a veces tenemos mucho desconocimiento del por qué y el para qué. Entonces, el alcance de este webinar está enfocado en dar una visión general sobre los sistemas de aspiración de polvo con los cuales contamos en las plantas. Por supuesto, conocer también los componentes que le conforman y algunos tips o recomendaciones técnicas producto de experiencia. El sistema de aspiración de polvo es de suma importancia para el funcionamiento de nuestras plantas. Adicionalmente a esto, ofrecer información sobre el taller de sistema de aspiración de polvo dirigido a todo el personal de planta relacionado con el proceso productivo. Es una de las debilidades que nosotros como operadores de planta la hemos detectado, como asesores la hemos detectado en diversos sitios. Y por otro lado, resaltar la importancia que tiene el poseer conocimientos básicos y contar con personal especializado para evaluar los sistemas de aspiración. El propósito no es que todos tengamos un conocimiento amplio o detallado o minucioso de lo que es un sistema de aspiración, pero sí los principios fundamentales y el para qué, el cómo y qué hacer ante una situación. En ese sentido, tenemos un contenido que lo voy a decir brevemente, una pequeña introducción, lo que es el sistema de aspiración, para qué sirve, situaciones comunes en los sistemas de aspiración, aspectos a considerar en un sistema, tablas y diagramas que normalmente se usan, dimensionamiento de filtros y ventilador, representación gráfica de presión y cabal de aire y un resumen sobre lo que estamos tratando en el webinar. Ahora bien, la regulación de las emisiones y el compromiso social de las empresas es algo que nos está afectando y con los años se ha incrementado esas regulaciones por la contaminación que el ambiente mismo ha generado. Eso ha obligado que las empresas tomen acciones a fin de garantizar un control de sus emisiones en su proceso productivo. En ese sentido, se han desarrollado tecnologías y sistemas cada vez más eficientes que disminuyan emisiones, equipos con mayor capacidad de limpieza, equipos más eficientes, sistemas con mayores análisis y todo eso, pero al final tenemos una debilidad que no los cuidamos o no lo sabemos utilizar. En nuestro proceso, en todas las plantas que ustedes trabajan y hemos trabajado, siempre hay una alta generación de polvo. Todos los cereales vienen con polvo y desde el proceso de recepción hasta el proceso de empacado estamos generando polvo. Y ese polvo es importante, urgente, necesario y prioritario sacarlo del sistema. Entonces, para ello necesitamos conocer el sistema y, por supuesto, realizar el mantenimiento adecuado. Ahora bien, basado en el principio que toda máquina debe ser aspirada, se deben tomar en consideración los siguientes aspectos.
cantidad de aire requerido por el equipo. Es una de las cosas que nosotros a veces sabemos, a veces no sabemos y no sabemos incluso ni dónde buscarlo. Pero eso es importante porque eso garantiza el adecuado funcionamiento del equipo, de nuestro sistema. La selección del diámetro de las tuberías. Otra de las cosas, a veces instalamos, y que lo diga Carlos por ahí, la tubería que tenemos, no la que requerimos. Entonces, eso es otra debilidad que nos afecta a nuestro sistema. Calcular la caída de presión en las tuberías. A veces decimos, bueno, ponla que esa funciona, pero el ponla que esa funciona nos va a traer una situación que con el tiempo nos va a cobrar, nos va a pasar factura. Determinar la reserva del sistema. Muchas veces estos sistemas de aspiración, cuando son diseñados, vienen con una reserva, pero ojo con eso porque la reserva no es eterna. La reserva va dimensionada y con el conocimiento que se tenga de la misma. ¿Okay? Y lo otro, las especificaciones del ventilador y el filtro. Estamos hablando de caudal de aire y diferencial de presión. Aunado a esto, que los filtros, si te hablamos de filtros de mangas, los filtros de manga va a depender del tipo de manga que va a usar, el diámetro de la manga, el número de manga, el largo de la manga, qué material estás aspirando, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Similar con el tema del ventilador. Muchas veces no sabemos ni tenemos en la planta la placa del ventilador. Entonces, ahí Alberto me podría apoyar. A veces no sabemos ni la data que tiene, porque es una planta que tiene 40 años y no hay registro de nada. Entonces, en ese sentido, ¿para qué sirve un sistema de aspiración? Primero, como lo hemos hablado desde el principio, eliminar el polvo indeseable generado en el proceso. Me he encontrado en plantas donde la resección está diseñada para un X número de toneladas con un equipo separador con X número de toneladas y lo duplicamos y prácticamente el equipo queda como una tubería. O sea, los ductos de aspiración colapsados, el filtro asociado a ese equipo colapsado, ahí lo que hace es pasar polvo y cereal directo a la tolva de resección. Garantizar el correcto funcionamiento de máquinas y equipos. Estos equipos son diseñados para funcionar en su mayoría con aire. Si son diseñados para funcionar con aire, es decir, con aspiración de aire, tienen que tener por lo menos la cantidad de aire a la cual está diseñado. Tercero, la separación de productos. La aspiración de polvo, la aspiración, el sistema de aspiración en general sirve para eso durante un proceso de separación. Separar el producto más liviano del producto más pesado. Lo vemos en canales de aspiración. Ese tipo de ajustes finos que se hacen en el proceso es importante también conocerlo. Evitar, y esto es muy importante también para nosotros, lo vemos en los riesgos que tenemos de explosión en las instalaciones, la concentración de polvo por el riesgo de explosión. Entonces esos espacios confinados tienen que ser aspirados, ventilados. Enfriamiento de productos y equipos relacionados con más de lo mismo que estamos hablando, transporte de materiales en muchos casos y evitar emanación de polvo al ambiente o por lo menos cumplir con la normativa que tenga cada país. Como les decía al inicio, tenemos regulaciones cada vez más estrictas y además tenemos un compromiso como empresa de cara al ambiente y al entorno, a la sociedad en la cual estamos instalados. A veces cuando estamos en extensiones muy lejanas, a veces nos olvidamos hasta de eso, pero el daño que le estamos, independiente que sea una emanación biológica, es un efecto que nos pecha en nuestro desempeño. Ahora bien, en ocasiones no son adecuadamente dimensionados los sistemas de aspiración. O se asume, y lo hemos vivido, mi experiencia me lo ha dicho, que un ventilador cualquiera puede ser suficiente para determinada función que se piense. O metemos un equipo, no, conéctalo a la tubería principal, ahí no hay problema, eso está sobrado. Y realmente estamos olvidando los principios que tiene un sistema de aspiración. Pues las consecuencias pueden ser variables. Va desde depósito de polvo en las tuberías, con lo cual poco a poco vamos a ir perdiendo capacidad de aspiración. Eso es como las arterias, el mismo principio. Se está acumulando colesterol en las arterias, bueno, se está acumulando polvo que no es conveniente que esté ahí en las tuberías. Insuficiente aspiración del flujo de aire requerido. Entonces se va disminuyendo la aspiración o no tenemos la aspiración suficiente y el equipo puede ser afectado, no está logrando su cometido. Entonces está entrando a nuestra corriente de producción el
el cereal, lo que vamos a transformar, con polvo. Falta de rendimiento de las funciones de aspiración y, por supuesto, pérdida de productos. Esta pérdida de productos por temas de situación del equipo, ¿no? Ok. Disculpe que no sé, Ok. Las aplicaciones, como les mencionaba, en ambientes confinados, preservación ambiental por el tema de tener emanaciones al ambiente que nos da una buena imagen y, por supuesto, podríamos estar violando normas ambientales, que está, como les dije, de moda y es necesario cuidar del ambiente. Separación de productos, como en estos casos de ciclones en algunos procesos de transporte. Transportadores mecánicos, también de sin fin, transportadores de cadena. Transporte de material, el nuevo, y algún filtro central que tengamos, dependiendo de cómo sea la configuración de nuestro sistema de aspiración. ¿Cuáles son las situaciones comunes que nosotros podemos tener? O por lo menos lo que ustedes me podrían compartir algunas otras, pero las que yo he podido evidenciar en la experiencia que he tenido en las plantas. Falta de información técnica de equipos e instalaciones. No tenemos ni un diagrama, ni una información técnica, ni sabemos de qué diámetro son las tuberías, ni qué caudal va por ahí, ni cuánto aspiración requiere el determinador o cualquiera de los equipos relacionados en el proceso. Obstrucciones frecuentes de tuberías. Regularmente paramos la planta y nos encontramos que tenemos acumulación excesiva de polvo o tenemos que parar porque se nos trancó, nos disparó el ventilador o cualquier situación de este. Mala selección de ventiladores, mangas y filtros. Y aquí me detengo un poco porque los ventiladores es una de las partes fundamentales, pero esto es como un conjunto, esto es un baile de dos. Ventiladores, mangas y filtros. En este caso sería de 3. Bueno, podríamos meter la esclusa también. Entonces, los ventiladores tienen que estar bien dimensionados. Igualmente las mangas, a qué tipo de material vamos a aspirar. Como les decía, hay que calcular el diámetro, el área filtrante que va a tener ese filtro y, por supuesto, la dimensión, ¿no? El número de mangas, etc. Otra de las cosas que vemos y detectamos cuando hacemos alguna evaluación en una planta son los diámetros inadecuados. Estos diámetros van de mayor a menor, es decir, podemos encontrarnos con sistemas sobredimensionados, donde los diámetros van por encima. Debería tener un diámetro de 100 y tiene de 200. ¿Por qué? Porque era la tubería que había o por desconocimiento. Y de menor, que a veces tenemos diámetros de 80, de 120 cuando debería ser de 200 y así sucesivamente. Eso, por supuesto, nos afecta todo el funcionamiento del sistema y va de cola hacia lo que es los equipos. Mala operación de filtros. Esto es un poco amplio, no solamente la falta de mantenimiento o el mal mantenimiento, estamos hablando de malo ajuste del filtro, ¿no? Estamos hablando incluso de la secuencia de disparo de inyección de aire comprimido, problemas con las esclusas, la rotación de las esclusas, la RPM de las esclusas. Como digo, dejamos acumular demasiado, no le hicimos mantenimiento al filtro y no pudimos remover la capa que tenía o se llenó la tolva. O sea, puede pasar cualquier cantidad de cosas que aumenta la pérdida y afecta el funcionamiento del sistema de aspiración. Taponamiento de mangas por humedad y o sobrecarga. Relacionado con lo anterior, el taponamiento de mangas puede ser que el producto venga con cierta humedad o que el aire comprimido que tenemos no es seco. Es una de las cosas que a veces nos olvidamos. El aire comprimido que se inyecta para la limpieza de las mangas tiene que ser aire comprimido seco, limpio y seco. Esa humedad puede también hacer daño. También la presión del aire también puede generar una afectación en las mangas. Llega un momento que las mangas se deterioran por el tiempo, por el uso, y hay que cambiarlas. Tengo experiencia, he visto lavado de mangas. Carlos puede comentar algo de eso. Lavado de mangas, y bueno, sí, ¿cuántas veces la vas a lavar? Cada vez que la laves, pues vas a tener problemas. Conexiones inadecuadas en plantas. Esto es muy típico cuando estamos en planta, tenemos un equipo nuevo y decimos o sustituimos uno por otro y entonces, no, pégale ahí una tubería, no, la que tengo es de esta y te pegas en cualquier ramal. Si tú sustituyes uno por otro no habría cierto problema porque ya existía la conexión, pero a veces no es así, te pegas como un adicional.
y ese adicional no necesariamente lo va a cubrir, la reserva que tienen en tu sistema. Esa reserva no es, como le dije, no es infinita. No, perdón. Sobrecarga de equipo de planta, mencionaba el tema de la recepción, pero esto aplica a cualquier sistema, perdón, a cualquier equipo del sistema. En la medida que sobrecargamos el equipo de producto, en esa medida pues requiere más aspiración, en esa medida pues estamos llegando a los límites que no debe ser para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema. Fugas en sistemas de aspiración, no solamente la fuga que vemos en los sistemas de transporte o en los equipos, también la fuga en los sistemas de aspiración nos genera una entrada de aire falso que no conviene porque al final lo que estamos generando es un aire que va a impedir que el polvo se traslade. A veces el aire falso, pues normalmente lo utilizamos como un elemento de limpieza. En este caso lo que nos está haciendo es un elemento de afectación al sistema. Poco conocimiento técnico del personal, y esto lo digo y con mucho respeto a todos, pero eso es una cosa que nos pasa en todos los niveles, porque a veces vamos a montar el equipo y no medimos las consecuencias que esto puede ocasionar en el entendido de que el filtro aguanta. Falta de asesoría especializada. Yo creo que a veces, como yo digo, a veces no tenemos por qué desviar la atención a cuál es nuestra función desde el punto de vista de empresa. Es producir en forma eficiente y hacerlo bien. Pero no tenemos que saberlo todo. Entonces, para eso existen las figuras. Eso es como que uno quiera recetarse, ¿no? Ser tu propio médico. Y tenemos que entender hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento y dónde llega el momento de buscar una asesoría especializada. Si tengo una parada frecuente por un tema de taponamiento de línea de sistema de aspiración, de línea de aspiración, tengo una disminución de la eficiencia de mi equipo y no encuentro la solución, en vez de estar inventando, cámbiale el giro, cambia el rodete, cambia el motor, sin un conocimiento técnico, más fácil es, vamos a ver cuántas mangas tenemos, cuánta es el área filtrante, cuánta es la cantidad de aire que debería tener nuestro sistema, que debería manejar nuestro filtro, que debería manejar el ventilador. Ah, no, resulta que el ventilador estaba para, no sé, 3.600 RPM y le colocamos uno de 2.700, no lo sé. ¿Por qué? Porque se quemó uno y pusimos otro. Entonces, ya ahí cambia todo. Ya estamos cambiando la curva de nuestro ventilador. Y cualquier otro punto, situación común que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros hemos vivido en las empresas. Yo traté de hacer un resumen de las cosas que normalmente cuando tenemos situaciones problemáticas en sistemas de aspiración vemos en planta. Ahora bien, un diagrama de aspiración. ¿Qué queremos tener de un diagrama de aspiración? Y esto es, desde mi punto de vista técnico, lo que nosotros deberíamos tener. Poder contar con un arreglo que nos diga la cantidad de equipos que están conectados, los diámetros de las tuberías de cada tramo, la velocidad que tiene y la cantidad y el caudal que maneja. ¿Okay? Eso nos va a permitir, cuando es como el que ve un electrocardiograma, un doctor que ve y dice, ah, bueno, este es mi sistema, ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si el problema es un tramo determinado, evaluar qué pasó. Si el ventilador tiene una situación, evaluar qué pasó. Pero para llegar a esto hay que hacer, cuando no existe información, lógicamente, hay que hacer mucho trabajo. Cuando se hace una instalación, esto va incorporado con todo el manual de la planta, de la llave en mano. Ese es el deber ser. Pero a veces se pierde, se deteriora, se olvida y no lo tenemos. Entonces tenemos que empezar a hacer un trabajo de reingeniería básica, pero de alguna manera limitada por el tema conocimiento, pero en el caso de los especialistas, de los asesores, tienen que hacer un levantamiento completo de lo que es la información para dar con el punto exacto o el sistema adecuado que debería tener la planta. ¿Cuáles son los aspectos que hay que considerar? Fundamentos teóricos básicos relacionados con el tema de aspiración de todas las cosas que hablamos, presión, velocidad, temperatura, etcétera, etcétera. Componentes del sistema de aspiración, mencioné algunos, filtro de manga, mencioné ventilador, esclusa, método de trabajo. Esta es la metodología de trabajo a seguir al momento de hacer el análisis, como le digo, tanto teórico como de lo que hay como de lo que viene. O sea, cuando hace una modificación.
Por supuesto, el diagrama de aspiración, conocer cómo más o menos desarrollar un diagrama de aspiración o analizar un diagrama de aspiración, algunas recomendaciones que se incluyen en las cosas a considerar al momento de hacer una evaluación o un diseño, y algunas velocidades y valores recomendados. Entonces, en cuanto a fundamentos teóricos, como les mencionaba, algunas definiciones y unidades que normalmente se manejan. Por supuesto, tenemos que hablar de los mismos términos en el tema de longitudes, de tiempo, de unidades, de tiempo, velocidades, caudal, presión, hablar de mismas unidades. A veces nos pasa que en alguna bibliografía viene con bar, otro con milibar, otro con milímetro de columna de agua. Para efectos nuestros, lo llevamos a un solo, por supuesto, para hablar de del mismo tema, ¿no? Densidad del aire, importantísimo. A veces se nos olvida. Muchas tablas que se tienen sobre los sistemas de aspiración van relacionadas a unas características determinadas del aire, a una altitud determinada, a una densidad específica. Eso también hay que considerarlo. La potencia. Se nos olvida, como les decía hace rato, cambiamos la RPM, no es la misma potencia, estamos cambiando la curva del ventilador. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces esas definiciones es bueno tenerlas bien claras. Perfil de velocidad en tuberías. Cuando se hacen las mediciones en la tubería, hay que buscar la velocidad máxima. Y esa velocidad máxima la llevamos a traducirnos a una velocidad media que nos permite hacer los cálculos de caudal de aire que está transmitiéndose por la tubería. Y algunos detalles sobre ventiladores y filtros. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a determinar? Bueno, vamos a determinar, a conocer el sistema. ¿Cuáles son los síntomas que tiene el sistema? Presión negativa requerida. Ahí le estoy poniendo presión, P, que sería el símbolo, en pascales o milímetros de columna de agua. A veces hablamos de bar o milibar. Flujo de aire requerido, el caudal, estamos hablando de metros cúbicos por minuto en este caso, normalmente lo manejo así. Eso es importante determinarlo. La velocidad ideal de flujo, allí me detengo, porque estas velocidades son estudiadas. Ya, o sea, como yo a veces digo, aquí todo está dicho, aquí todo está hecho, aquí no hay nada que inventar. Lo que hay es que poner en práctica el conocimiento que se tiene o la información que se tiene, saber dónde buscarla. Pérdida de presión en tubo, el calcular la pérdida que voy a tener en mi sistema y el determinar por qué un ventilador no me está dando es importante, y para eso es necesario hacer todo el análisis del sistema. Pérdida de presión en accesorios, todos los accesorios, todo igual que en mecánica de los fluidos. Al final el aire sí es un fluido combinado con polvo. Esa pérdida de presión hay que determinarla de los accesorios. También existen tablas sobre eso, y no hay que perder mucho en diseño y saber y hacer cálculos estrafalarios y esotéricos para determinar las pérdidas de presión en los accesorios. Pérdida de presión en máquinas, de la misma manera. Cuando no se tiene, porque lo que hablamos inicialmente, que no hay información técnica de los equipos ni nada de eso, se asume. Se buscan referencias, se buscan manuales de equipos similares. No nos desgastemos con eso. O se consulta a expertos que tienen mayor información bibliográfica o experticia sobre los temas. Diámetros internos de tubo, también es importante definirlo. No es la tubería que hay. Si al final es la tubería que hay que determinar, conocer, estar claro de cuál es el efecto que esa tubería que hay nos va a dar en el sistema que vamos a tener. Y por supuesto, como lo mencioné, condiciones ambientales, altitud local, temperatura, densidad del aire, etcétera, etcétera. Bueno, sigo. Como les decía, velocidad, conocer el perfil característico de velocidad de aire en un tubo recto. Normalmente, y aquí lo vemos, es una... Disculpe, no pasa nada. Es una parábola, donde aquí está el punto de velocidad máxima. Normalmente cuando se hace la medición en campo, se determina la velocidad máxima, entonces, pero la que se usa para calcular es la velocidad media, que corresponde al 85% de la velocidad máxima.
Esto no lo estoy inventando yo, esto es algo que está en la literatura de Darcy Weisbach, y vaya usted para atrás, en todos los cálculos de fluido así se define. Entonces, el caudal es la velocidad media, el 85% de la velocidad máxima, por el área de la tubería. El área considerado el diámetro interno. Mosca con eso, porque también ocurre que se dice tubería de 6 pulgadas, tubería de 8 pulgadas, y toman el diámetro externo. Y bueno, aquí está la fórmula, caudal igual velocidad media por el área. En el caso de la presión, yo les mencionaba que la presión, podemos hablar de un bar que son 100 milipascales, a veces nos vamos a un milibar por un tema de conversión, y aproximadamente 10.000 milímetros de columna de agua, que es lo que equivale a un bar, 10 metros de columna de agua. Entonces, esas son conversiones que las necesitamos, porque a veces vemos información en unas unidades y en otras y no podemos mezclarla. Lo que sí podemos hacer es llevarla toda y trabajar con un mismo esquema. Ahora, los componentes del sistema de aspiración. Ya vimos lo que eran las definiciones, vimos más o menos lo que es el tema de velocidad. Ahora vienen los componentes principales del sistema. Por supuesto, las tuberías, las venas, las arterias del sistema. Pero tenemos el filtro de mangas. El filtro de mangas, como está constituido ahí, como se muestra ahí, tiene más o menos este funcionamiento. Entra el aire sucio. Entra el aire sucio por acá. Tenemos una expansión con la cual, si recordamos la fórmula, Q, B por A, la velocidad al aumentar el área, porque ya pasa del diámetro que viene aquí a una expansión, la velocidad disminuye abruptamente y además choca en estos bafles que están acá y las partículas caen. Las partículas livianas van hacia arriba por el mismo efecto de la aspiración, pasan por las mangas y ahí se retienen las partículas. Estamos hablando de partículas muy pequeñas, de micrones, por debajo de 5 micrones, 50 micrones, 5 micrones, por ahí, por debajo de 5 micrones, y de ahí sale al ambiente del aire limpio. Aquí pueden ver el tanque pulmón del filtro, donde se hace la inyección de aire comprimido para la limpieza de las mangas. Después tenemos otro elemento que se pueden ver en los sistemas de aspiración, es el ciclón. El ciclón, siguiendo el mismo principio de velocidad, viene con un diámetro determinado y llega aquí en forma centrífuga y tiene una expansión. Al tener esa expansión, las partículas pesadas caen y el gas limpio sale del sistema. Un sistema bastante eficiente, por supuesto, no es recomendable para el tipo de polvo que nosotros manejamos, pero bueno, se usa y por esa razón lo menciono. Los ventiladores, de eso tendríamos que, en el taller se habla mucho de ventiladores, pero lo más importante que le quería mencionar en relación al ventilador es seleccionar el ventilador adecuado, que viene dado por el caudal que maneja y por la pérdida que él va a tener que vencer para sacar el aire. Entonces, y por importante, el motor. Y otro elemento que está aquí debajo a la salida del producto pesado de la esclusa o del polvo del filtro, es la esclusa. La esclusa simplemente lo que sirve es de sello. A veces la gente dice una válvula rotativa. Bueno, sí, al final es como un transporte que agarra en los bolsillos producto y lo saca por acá. Pero una de las cosas que yo he detectado en experiencias en planta es la mala selección de las velocidades de descarga. Esa velocidad, hay tablas sobre eso, los fabricantes la muestran, pero hay rangos que llegan hasta 40 RPM. Yo particularmente trabajo con un rango de 25 a 30 RPM como máximo. Salvo en algunas situaciones especiales o con ya diagramas de fabricantes, ahí sí no podríamos ir con una velocidades superiores que están avaladas por el fabricante, porque tienen sus bancos de prueba y diseñan sus gráficas de acuerdo al equipo que ellos fabrican. Pero le hago esa recomendación, revisen en sus plantas las esclusas a qué velocidad están girando. Lo mismo con las roscas que a veces se tienen debajo de los filtros. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Si esto gira muy rápido,
lo que hace un efecto torbellino. Esto no va a llevar, se va a llevar pocos pasajeros en cada vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a llenar a tolva y vamos a tener problemas. Y si gira muy lento, bueno, simplemente se sobrecarga, va a ir muy cargada y probablemente se dispare el térmico del motor, pero igual también se va a llenar el sistema. Entonces, aquí este es un compromiso bien importante desde el punto de vista técnico y operacional cuando seleccionen o determinen la velocidad de giro de la esclusa. Bueno, hablando un poco de ciclón y filtro de manga, ya que lo mencionamos, el ciclón tiene ventajas como estas. Baja inversión inicial y de operación, por supuesto, un equipo básico de fácil fabricación, de fácil construcción, instalación y mantenimiento. Hay nada que mantenerle, o sea, simplemente que se va a ir desgastando con el tiempo, sí, pero su inversión, como le digo, es baja y su operación muy sencilla. Entonces, pero como todo, su eficiencia es del 95% para mayones de 5 micras y de 60 a 75 para partículas menores. Entonces, en el caso nuestro, que son partículas menores a 5 micras, por supuesto la eficiencia es muy baja. Puede llegar, en algunos casos, al 99% de eficiencia, pero eso va a depender del tamaño de las partículas. Eso va a depender de qué es lo que estamos aspirando. Entonces, ahí, cuando son productos muy livianos, pues, muy chicos y muy livianos, es muy difícil que el sistema del ciclón nos dé una buena eficiencia. Facilidad de remoción del material recolectado, lógicamente, sale por abajo, la tolva y listo. No tiene mucha complicación, un equipo muy sencillo. Y otra de las cosas que tiene es que una eficiencia constante a lo largo de su vida útil. Por supuesto, no tiene nada que le esté afectando su funcionamiento, salvo que tengamos una esclusa inadecuada abajo, entonces ahí sí volvemos al mismo tema. Se llena y el polvo sale por la parte superior. Las desventajas del ciclón, baja eficiencia, lo que señalaba, con partículas muy finas, con partículas menores a 5 micrones, la eficiencia se va para el suelo. Elevada caída de presión. Estamos hablando de 2.500 pascales, 250 milímetros de columna de agua aproximadamente, para alcanzar apenas un 95% de eficiencia. Y digo apenas un 95% de eficiencia, porque cuando vemos un filtro de mangas, la ventaja del filtro de mangas es que es elevada eficiencia de filtración, hasta 99,9% de eficiencia. ¿De qué va a depender que se mantenga esa eficiencia? De nosotros mismos, de la operación, del ventilador que le acoplemos, de las mangas que utilicemos, de la secuencia de disparo que tengamos, del tiempo del disparo. Encontrado en plantas que tenemos aire libre prácticamente, o mangas perforadas, o diafragma dañado, entonces, o el disparo es muy largo. El disparo es no porque ese es aire que le están metiendo en exceso a la manga. Entonces, ese tipo de cosas van deteriorando el equipo. O que se apermace esa placa que se forma, que se va formando, que al final es positiva para la limpieza, se va secando, se va quedando ahí, y si no se remueve, ese producto va a dañar la manga. Y por supuesto, el cambio periódico de las mangas. Cambio, no dije lavado, mucho cuidado con eso. Otra de las cosas que tiene como ventaja es una relativa baja caída de presión. Estamos hablando que un filtro, cuando nosotros lo calculamos, evaluamos, consideramos para algún sistema, 1.500 pascales está bien, puede ser que lleguemos a 2.000 pascales, y ahí vamos. O sea, no es un equipo que sea el que te va a generar la alta pérdida en el sistema. Claro, una pérdida elevada, es una carga elevada, pero vamos a decir, es por debajo de lo que te puede generar un ciclo. Otra de las cosas es que el material recolectado en forma seca y de fácil mantenimiento. Sí, realmente es de fácil mantenimiento. Lo que pasa es que tiene muchas cosas que mantenerle, pero es de fácil mantenimiento. Pero si lo usamos bien y le hacemos su mantenimiento en forma adecuada, no deberíamos tener problema con él. He visto en algunas plantas, algunas cosas que han hecho con los filtros sin medir las consecuencias, les repito, colocando baffles intermedios, haciendo cualquier cantidad de cosas, recortando o aumentando la tolva. Bueno, porque sí va a funcionar. Probablemente sí. No les voy a decir que no, porque me pueden decir que nosotros lo hicimos y no funcionó. Sí,
pero estamos cambiando el diseño. Yo soy muy práctico en eso. Yo, si un diseño viene de una manera, trato de mantenerlo. Desventajas de un filtro de manga. Bueno, que la limpieza es fuera de línea, realmente es así. Requerimientos en gran espacio, normalmente son equipos robustos, o sea, equipos muy grandes. Hay diseños circulares con una alta eficiencia, pero en líneas generales requieren bastante espacio por el área filtrante que tiene que desarrollar con la manga. Acuérdense que estamos hablando de mangas de 1,80 m, 3 metros en algunos casos, y una cantidad de mangas que pueden ser 60, 80, 120 mangas, o sea, hay de todo. Consumo de aire comprimido, eso es importante, y no solamente el consumo del aire comprimido, tiene que estar controlado en el punto de vista de ajuste de la presión, evitar fugas del mismo, porque vamos a tener exceso de consumo, y el aire, como le dije, limpio y seco, libre de aceite, libre de agua. Mayor mantenimiento, lógicamente. Fácil mantenimiento, pero mayor mantenimiento porque, como les dije, tiene más componentes. Y este es un diagrama, pero un diagrama no, un esquema, ¿verdad? De cada uno de los componentes de un filtro de manga. Aquí está el compresor o el tanque de aire comprimido. Tenemos la regulación, aquí tenemos el tanque pulmón que hace la inyección de aire hacia las mangas. Y aquí tenemos lo que es la entrada del aire sucio, pegando en los baffles internos, cayendo el polvo por acá, y el polvo que se va acumulando aquí, que sale con la sacudida por la presión del aire, y el aire limpio que llega al ventilador de aspiración. Método de trabajo. Los pasos a seguir. Hablamos de un método de trabajo, una metodología de trabajo para hacer un análisis de nuestro sistema. Primero, diagrama de proceso, layout de planta, diagrama de aspiración, diseño preliminar del esquema, normas y tablas con sus parámetros recomendados, dimensionamiento del sistema de aspiración y selección de filtros, de filtro y ventilador. Entonces, en el diagrama de aspiración, ¿qué es lo que queremos? Primero, definir el recorrido de la tubería. ¿Por dónde va a pasar nuestra tubería de aspiración? Especificar los tubos y los accesorios con sus diámetros estándar. No nos pongamos a inventar un diámetro, que el cálculo me dio que el tubo tiene que ser de 128,4 milímetros. Si no existe, ni se metan. Entonces, y se recomienda diámetros internos mínimos de 100 milímetros. Ojo, hemos instalado diámetros de 80, bueno, porque la curva nos permite y es no nos afecta tanto a nuestro sistema, pero lo que se recomienda es por lo menos 100 milímetros. Adecuar los diámetros a las velocidades ideales. Para eso, como decía hace unos instantes, tenemos recomendaciones, tenemos velocidades ya aprobadas para diferentes tipos de diámetros de tubería. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que lo mencionamos hace un rato, que podríamos tener un sistema sobredimensionado, una tubería sobredimensionada, lo cual tiene aspectos positivos. Positivos de tener una tubería sobredimensionada, menor resistencia al flujo, por supuesto, tiene más espacio para que pase el aire con su polvo, pero además tiene menor pérdida de carga, está bien, porque claro, va más relajado, más abierto, más amplio, menor potencia instalada y menor ruido, eso está bien. Pero lo negativo es menores velocidades, con lo cual, si estamos a menor velocidad, tenemos una mayor tendencia de paradas por trancamiento. Y lo otro, menor eficiencia de aspiración, lógicamente, y por supuesto, mayor costo de red. Estamos hablando de mayor diámetro de tubería, estamos hablando de que vamos a tener un sistema más robusto y lo que estamos generando es más pérdida, porque el costo no es solamente el costo de la instalación, estamos hablando también del costo que tiene esa pérdida por tiempo de parada o por esa mayor tendencia de trancamiento o por producto acumulado. Y si están subdimensionadas, lo positivo que es menor el costo de red. Está muy bien, excelente, está muy bien, nos cuesta menos. Pero lo negativo es que es mayor tendencia de perder producto. ¿Y esto por qué? Bueno, porque al final vamos a tener una mayor pérdida de carga, vamos a tener una mayor potencia instalada y la tendencia de perder producto porque probablemente
por tener ese diámetro y esa alta velocidad que voy a tener, me voy a jalar producto, no solamente el polvo, me puedo llevar producto en el sistema de aspiración. Entonces, y por supuesto, como un sistema, como tener con diámetro menor o subdimensionado, lo que vamos a tener es mayor ruido. Entonces, algunas recomendaciones, esto en modo general lo que podríamos explicar sobre el tema de todos los componentes. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones. Uno, siempre que tengamos bifurcaciones, conexión entre dos tuberías, proyectar velocidades mayores después de ellas. Es decir, puedo estar aspirando un equipo, un determinador y un canal de aspiración, y esas se conectan se encuentran en una tubería adelante, posterior a ella tiene que haber un aumento de la velocidad. ¿Y eso por qué? Porque esa bifurcación genera un choque de dos corrientes, genera una turbulencia que frena la velocidad del producto. Entonces, si queremos seguir arrastrando el producto, tenemos que aumentar la velocidad. Acuérdense que en cada uno de los tramos estamos perdiendo presión. Hay una caída de presión y en ese encuentro hay una caída de presión abrupta y en ese encuentro hay una pérdida de velocidad. Entonces es mandatorio que después de la bifurcación haya un aumento de velocidad. Evitar tubos inclinados. Esto para prevenir acumulación de producto. Aquí nos olvidamos el tema de los dos catetos y la hipotenusa. Aquí tratamos de trabajar con codo de 90 grados. Ojo, a veces nos ocurre por la instalación, no hay manera, que tenemos que colocar un codo de 30 o de 45 grados, pero tratemos de que ese tramo sea corto, porque si no vamos a tener un poco más de pérdida y vamos a tener acumulación de producto. Prevenir en nuestra instalación puertas de inspección, sobre todo en los tramos horizontales largos, cada 3 metros. Y entonces una solución o una recomendación nos puede generar otro problema. Esta recomendación nos puede generar fugas, porque cuando colocamos la puerta, no la hacemos bien, la deformamos, no cierra bien, no tiene sello. Entonces, como le digo, una solución nos genera un problema adicional. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado y velar porque eso se mantenga funcionando adecuadamente. Sistema de unión de tubos, también es recomendable que en diámetros menores de 800 milímetros se hagan las conexiones a través de planches o de abrazaderas, lo que normalmente se tira en tuberías pequeñas con abrazaderas, y en diámetros mayores sí a través de planches. El tema de garantizar que la conexión sea segura y confiable, ¿no? Otras recomendaciones, aquí ya a nivel de velocidades, valores estimados, y esto sí es un tip importante que a veces se nos olvida o no lo sabemos, pero está en la literatura también. En aspiración de máquinas, la velocidad recomendada de 4 a 6 metros por segundo. Si esa es la velocidad recomendada, es muy fácil para nosotros, con los diagramas, determinar cuál es el diámetro recomendado. Entonces, si una máquina tiene ese rango, pues yo trabajo con alguno de ellos, dependiendo de la experticia, y establezco mi tubería de aspiración para esa máquina. En conexión con tubo inicial, de 10 a 12 metros por segundo. En incremento por cada derivación, lo que mencioné hace un rato, estamos hablando de un incremento de 1 a 2 metros por segundo. Es decir, si venimos con 10 metros por segundo, cuando paso la bifurcación, la otra a lo mejor viene con 8, no lo sé, pero cuando pase la bifurcación, vamos a 12. A 11 o 12. La experticia te va a decir que es mejor, si con 11 o con 12, pero al final tiene que haber un incremento, como le señalaba, el porqué. A la entrada del filtro, una vez que hemos aspirado todos nuestros ramales, a la entrada del filtro, la velocidad recomendada de 20 y máximo 22 metros por segundo. Me pueden decir, no, la mía está a 25. Bueno, está a 25, bueno, buena suerte con eso. O sea, porque al final toda acción trae consecuencias. Entonces, esto está estudiado. Entonces, como está estudiado, vamos a ver si nos funciona. Como yo digo, si nos funciona, perfecto. El tema ahí es por cuánto tiempo nos funciona. Entre filtro y ventilador, una vez que salimos del filtro y vamos a entrar al ventilador, de 14 a 15 metros por segundo. Y esto es lógico. Lógico porque llegamos a una cámara
que en este caso es el filtro de manga, con una velocidad, vamos a poner 20 metros por segundo, donde generamos una expansión, donde hay una retención por las mangas, entonces hay un proceso de filtrado, hay una pérdida importante de presión. Entonces, el ventilador, que es el mismo ventilador que viene arrastrando de la primera máquina que estamos aspirando, jala eso, pero por supuesto hay una caída de presión que ya la generamos por la expansión hacia el filtro. Entonces, estamos hablando de 14 a 15 metros por segundo, ¿no? Puede ser 16, no nos vamos a poner muy exquisitos, pero está en ese rango, ¿no? Probable que en otra literatura llegue un poco más, pero estos son valores que están comprobados. Descargas de filtro para atmósfera, esto sí es un tema. Nosotros encontramos filtros que están a 20, pues a la salida, o sea, una cosa loca. El ventilador, porque a lo mejor colocamos un ventilador con un motor con altísima RPM que no era necesario. ¿Por qué? Porque era el que había. Entonces, ahí sí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Pero aquí habla de 6 a 8 metros por segundo. Lógicamente, estamos saliendo de la atmósfera. Lo importante es tener la presión por encima de la atmosférica para que llegue, para que salga y listo. Una velocidad baja. No es una caldera, que es una chimeneita, pero bueno, sí algo relativamente 8 metros por segundo es bastante para la salida del ambiente, ¿no? Y si la descarga del filtro es para atmósfera, pero en área techada, ahí sí es bastante menor. Estamos hablando de 1 a 2 metros por segundo como máximo. Bueno, estas son las recomendaciones en ese sentido. Vamos a ver un poco las tablas y diagramas en las cuales yo me he apoyado para cálculo y evaluación y asesoría que he dado de algunos sistemas de aspiración en plantas. Primero, las de tablas de tuberías. Esta es muy sencilla, esta la pueden conseguir cualquier fabricante, pero esto lo que indica son por cada diámetro, el área correspondiente, este diámetro interno de la tubería, el caudal que puede trasladar cada una de ellas, por rango de metro cúbico por minuto, y la velocidad de cada uno de ellas. ¿Ok? Dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Aquí nos venimos con una tubería de 130 milímetros, bueno, aquí está la velocidad de 30.1, velocidad que no es la que nosotros trabajaríamos. Después tenemos acá velocidades ideales. Este es un gráfico muy interesante porque aquí nos indica, dependiendo del diámetro de la tubería, yo les hablaba de tubería de 80, aquí está. A veces la tenemos muy recurrentemente en plantas. Menor de 80 yo no lo recomiendo. Y bueno, y aquí tenemos todo el comportamiento de ella. Y fíjense un detalle, aquí tenemos diámetro de tubería de 800 y vean qué velocidad estamos manejando. Estamos hablando de velocidades por debajo de 20. ¿Okay? Para sistemas de aspiración, para ductos de aspiración. Entonces, en el peor de los casos estamos al límite con 20 metros por segundo. ¿Okay? Y aquí tenemos, dependiendo del diámetro de la tubería, la velocidad del aire recomendada. Ya está como más directa, ¿no? Aquí, si tenemos una tubería de 210, mira, la velocidad del aire es 16. Entonces ahí vemos en el análisis si 16 está dentro del parámetro para hacer el balance global, porque acuérdense que estamos haciendo un análisis de un esquema tramo a tramo, pero al final tenemos que ir como un todo. Si nosotros arrancamos con una tubería, no sé, de 250 en algún espacio y tenemos 17, quizás cuando lleguemos a la de 800 vamos a requerir por encima de 22. Entonces tenemos una limitante que es los 22 como velocidad máxima de descarga, de entrada al filtro. Otra tabla que es muy útil y la usamos en este análisis son los gráficos importantísimos, que son los gráficos de caudal, velocidad y diámetro y el gráfico de pérdida de carga lineal. Y esto funciona de la manera siguiente. Si tenemos un caudal determinado, buscamos qué diámetro se adapta para respetar el rango de velocidades que hemos venido hablando, que hablamos en la lámina anterior. Entonces ahí seleccionamos. Y ojo con esto también, porque nos puede ocurrir. Por eso que yo digo que esto hay que saberlo, entenderlo, pero a veces la experiencia juega un factor importante. Porque podríamos llegar a un caso que tengamos, no sé, si arrancamos con 40 metros cúbicos por minuto y nos queda en un rango, si agarramos la tubería de 210 o agarramos la tubería de 250. Si agarramos la tubería de 250, vamos a estar como por 16 metros por segundo, que quizás puede ser una velocidad muy baja. Y si agarramos una de 210, vamos a tener una velocidad cercana a los 20. Entonces ahí donde entra en juego la experticia de la persona que hace la evaluación y dice, mira,
no me voy con la de 200, la de 180, porque cuando llegue al filtro voy a tener una velocidad muy alta, voy a tener una pérdida muy abrupta en el sistema para que no entre una velocidad, entonces vamos a gastar energía en algo que no, o al revés, entonces ya es un compromiso del analista, ¿no? del especialista. Otra gráfica, perdón, y la gráfica de resistencia, una vez que tenemos definida la velocidad y el diámetro, yo me vengo acá, por ejemplo, si es 250 o 210, y veo cuánto es mi pérdida por metro en esa tubería, en ese tramo ya definido. Entonces ya tengo mi caída de presión por unidad de longitud. Entonces ahí es donde viene la parte de cálculo, que lo vamos a ver sencillito, un esquema cómo se hace. No vamos a hacer cálculo, no es el objetivo del webinar. Y bueno, la longitud equivalente de codos, eso también es otro de los elementos, porque en los sistemas tenemos, yo les decía, accesorios y entre ellos están los codos. Entonces, este accesorio, que son los codos, varían, pueden ser de 30, 45, 60, 120 y 180, y para ellos tenemos un factor. Si es de 30, el factor es 0.45, pues por supuesto esta tabla está hecha para 90 grados. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se entra igual con el diámetro, el radio, perdón, de la tubería, el radio del codo, perdón, se entra el diámetro de la tubería y se selecciona la longitud equivalente. De todas maneras, aquí tenemos una tabla, resumen del gráfico, donde están los estándares, ¿no? de este diámetro, el radio de 200 milímetros, y en cuanto equivale en metros, un codo de 90 grados. Y así sucesivamente. Si hagamos un codo de 45 grados, sería esto por 0.6, o uno de 120 por el factor de 1.2. Por supuesto, esto con un radio de 200, aquí hay varios radios. Esto va a depender de cuánto sería el radio de curvatura que tuviese ese codo. No sé si voy muy rápido, mucha información, pero bueno. Y aquí llegamos a, vamos a decir, al análisis de todo eso que vimos, de lo que es carga, lo que es velocidad, lo que es caudal. Aquí tenemos un esquema sencillo de dos máquinas. Estas dos máquinas, una tiene 75 metros cúbicos de requerimiento de aire para ser aspirado y una caída de presión en 150 pascales. Adicionalmente, este tramo tiene 15 metros con un codo, vamos a suponer con un codo de 90 grados. Tenemos una máquina B con un caudal de 30 metros cúbicos por minuto y una caída de presión de 300, ¿no? Y así 8 metros y 3 codos, y después esto tiene 10 metros de sección, y después viene el filtro, y así sucesivamente. Todo eso lo resumimos en esto. Vamos identificando en una tabla, en una hoja de Excel, en un software, donde identificamos cada una de las líneas, el caudal que va en cada una de las líneas. Por ejemplo, aquí van 75 más los 30 van 105. Entonces en este ramal ya el cálculo se hace en función de 105. Aquí viene un diámetro determinado, no lo vamos a hacer por tema de tiempo, y aquí vendrá otro, porque son caudales distintos. Entonces aquí, en la suma de esos caudales, pues será otro diámetro. Y estos codos de 90 grados también se colocan y se multiplica por la caída de presión por metro que vimos hace unos momentos. Y aquí tendríamos el filtro. Si el filtro no tiene información, como les digo, podríamos trabajar con un estimado o buscamos referencias a algún fabricante. Igual la salida hacia el ventilador y después, igualito acá, tenemos 6 metros de tubería y 2 codos. Eso hay que incluirlo. Incluso el ajuste de una válvula de regulación del filtro también se considera como reserva. Ok, una vez visto esto, es un poquito rápido porque creo que se nos fue el tiempo. Tenemos el filtro. En el caso del filtro, cuando lo vamos a dimensionar, debemos sumar los volúmenes individuales de los puntos a ser aspirados. En este caso estamos en metros cúbicos por minuto. Cada equipo que está aspirado tiene que ser sumado porque todo ese volumen va a pasar por el filtro. Cuidado con duplicar información porque sobrecargamos la información relacionada con el filtro y sobredimensionamos, ¿no? Buscar en los manuales los modelos de filtro que pueden manejar esta necesidad. Como les decía, si tenemos un fabricante conocido, pues simplemente con esa información buscamos qué filtro nos podrían servir, o el cliente, la empresa que nos cotice el filtro nos muestra su tabla, nos dice por qué es el que recomiendan, etcétera, etcétera. Verificar la carga del filtro en función del área filtrante. Esto es un tema que hay que considerarlo en el sentido de que tienes que calcular, de acuerdo al número de mangas que te recomienda, la longitud. Tú calculas la longitud circunferencial o la circunferencia
por la longitud, el número de mangas, eso es el área filtrante del filtro. Y entonces ves la relación entre el caudal versus el filtro y hay tablas también para eso. Y hay recomendaciones de fabricante para eso. Si la carga calculada resulta alta, pues la caída de presión es muy alta, pues buscamos un filtro mayor. Así de sencillo. Tampoco, como si estamos diseñando, bien. Si no estamos diseñando y es existente, entonces tenemos que ver cómo lo resolvemos. Verificar si la carga de polvo residual emitido respeta la legislación local. Por supuesto, para eso hay que buscar equipos de medición, pero si ya sabíamos que teníamos polvo alto y vemos que ya hay polvo, el polvo es bajo, no hay mucho que medir, ¿no? O sea, al final es un tema de percepción. Pero sí es importante, en respeto a la normativa, sí es importante que se haga una certificación, una revisión, una inspección por parte de los entes calificados para ello. Importante, que a veces se nos olvida. Las mangas de los filtros son centros de bacterias y gérmenes. El cambio 2 veces al año ayuda a aumentar el saneamiento. La capa de producto pegajoso, es espeso y contaminado en la superficie de las mangas, aumenta el consumo de energía del ventilador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si damos un filtro trabajando, ese filtro con esas mangas compactadas no está haciendo nada, está estrangulado. Entonces, vamos a tener mayor resistencia para que pase el aire. Entonces, eso es como que estemos, acá en México le dicen popote, en Venezuela pitillo, no sé cómo le dicen en Argentina, pero que agarremos un pitillo, tratemos de jalarlo, agua con de mucho hielo. Eso no va a pasar, o sea, se va a frenar. O un smoothie bastante espeso. Entonces, es más o menos el mismo significado, ¿no? Y el ventilador, aquí sí hay que tener mucho cuidado también. Cuando se determina el volumen del sistema, el ventilador es importante, recomendable trabajar con incrementar su capacidad de 10 a 15% del valor del calculado. Eso para considerar pérdidas y fugas. Pero ojo, ese 15% no es para que metamos 2 o 3 ramales distintos. Eso es para considerar pérdidas y fugas. Probable que no tengamos pérdidas o no tengamos fuga, lo que sea, y decimos, bueno, pero normalmente esas modificaciones que hacemos en nuestro sistema, el incremento va a ser por encima del 15%. Entonces, no juguemos con el sistema, no juguemos con el ventilador, no le pidamos al ventilador que haga más de lo que está diseñado, porque estamos cambiando su punto de operación. Sumar las pérdidas de carga de máquinas, derivaciones y accesorios. Entonces, aquí hay que sumar las pérdidas de todas las máquinas, ¿no? Pero ojo con esto, que no se suman todos los ramales. Se suma el mayor camino, determinará la pérdida de carga. No es por el camino más difícil, es el que vamos a considerar porque es el que nos va a generar mayor pérdida. Es el que se considera. Entonces, con estas dos variables se especifica el modelo de ventilador necesario. Y listo. Ya tenemos nuestro sistema listo. Aquí tenemos una recomendación, una representación de presión y caudal de aire en un sistema de aspiración. La relación entre el volumen de aire y la presión en un sistema simple. Volumen de aire en metros cúbicos minuto, el total de la máquina en el sistema, presión negativa, en este caso le pusimos milibar, el tramo más largo y la máquina con el mayor negativo para los cálculos, y aquí se representa. Tenemos dos máquinas, la máquina A con 35 metros cúbicos por minuto, con 2 milibar de caída de presión y una longitud de 1 milibar, o sea, la pérdida del sistema a la conexión. Esta máquina B, 50 metros cúbicos por minuto, con 4 milibar de pérdida, y esto, con su codo, con todo lo que calculemos, 2 milibar de pérdida. Entonces, de aquí a aquí hay 3 milibar. De aquí a aquí, al mismo punto de intersección, o de aquí a aquí, mejor dicho, hay 6 milibar. Entonces, ¿qué se hace? Se instala una válvula de reducción que lleva de estas 3 a 6 para igualar. Y aquí lo vemos. Aquí tenemos el equipo A, perdón, el equipo B, con su 4 milibar. Aquí tenemos la pérdida por el tramo de aspiración. Aquí tenemos el equipo A con su 2 milibar, ¿verdad? Con su 2 milibar. Y aquí tenemos la pérdida de 1 milibar. Entonces aquí es donde está esta válvula que hace que se igualen las presiones, la diferencial de presiones. Después seguimos en el resto del tramo a la conexión al filtro. Ahí estamos hablando de 2 milibar, aquí están los 2 milibar, y luego llegamos al filtro con 15 milibar. Y luego la descarga
hacia el ventilador con 3 milibar. Todo esto suma 4, 6, 8, 11, 15, 26, 25, 26 milibar. Aquí están los 26 milibar. ¿Ok? Y el caudal, si es la suma de los caudales, 50 metros cúbicos, 35 son 85, 85 metros cúbicos, que es lo que maneja el sistema. ¿Ok? Cuando vamos a seleccionar el ventilador, como les dije, no va a ser 85, va a ser 85 más un 15%. ¿Ok? Y bueno, la conversión de milibar a milímetros de columna de agua y a pascales. Entonces, en resumen, después de cierto tiempo, lo importante es, primero, identificar en el diagrama de procesos los puntos a ser aspirados. En cualquiera de nuestros sistemas, perdón, en cualquiera de los escenarios, si es un sistema nuevo, un sistema modificado, un sistema existente que queremos analizarlo, eso es lo primero. Segundo, consultar en los manuales los volúmenes requeridos por cada máquina. Y si no existe, buscarlo. Aparece, o sea, lo asumimos, lo buscamos en cualquier equipo similar. A veces comparamos entre dos fabricantes y vemos su rendimiento. Entonces, nos la jugamos con las estimaciones y la experiencia de los especialistas entra en juego también. Sumar los volúmenes individuales para obtener el volumen total del sistema, lo que vimos hace un rato. Especificar el modelo de filtro necesario en función del volumen versus carga. Y estamos hablando del número de mangas, área filtrante, etcétera, etcétera. Elaborar el diagrama preliminar de aspiración. Digo preliminar porque una vez que lo tenemos, hacemos el chequeo y lo validamos. Entonces diseñamos la red, que es esto, la red de aspiración, ruta tuberías o ruta de tuberías, dimensionar los ductos de acuerdo a la selección según tablas y gráficas, que es lo que vimos hace unos momentos, dimensionar el ventilador necesario en función de la pérdida de carga del sistema y el caudal a manejar, y finalizar el diagrama de aspiración. Y la metodología, como la describí brevemente, son de las cosas que se explican en el taller. El taller de sistema de aspiración del polvo, que el objetivo es conocer los elementos que componen un sistema de aspiración en una planta, determinación de los valores aproximados por un sistema de aspiración, evaluaciones de modificaciones y con la asistencia de especialistas, lograr la eliminación de problemas de sistemas existentes, capacidad para establecer discusiones con especialistas. Y el contenido es profundizar en lo que vimos ahorita, sistemas de aspiración, propósito y componentes, definiciones, aspectos sobre ventiladores, conexiones para aspiración de máquinas, limpieza o aire falso, diagramas y cálculos de línea y sistemas de aspiración. Ahí sí hacemos varios ejercicios y se explican varios casos que son comunes en nuestras plantas. Y adicionalmente asesorías técnicas, evaluación de sistemas existentes, revisión de nuevos sistemas, inspección en planta. Las inspecciones en planta es simplemente vamos a ver cómo está el sistema con sus defectos y cosas, y de ahí viene lo que sería la evaluación del sistema. ¿Okay? Todos esos servicios, pues, por supuesto, con la colaboración de Cultura Molinera. ¿Y ahora qué nos queda? Es hora de recordar primero la necesidad de poseer en planta un sistema de aspiración eficiente con elementos bien dimensionados y mantenidos. Importante, bien dimensionados y mantenidos. Una cosa va con la otra. Dar formación técnica al personal operativo sobre conocimientos básicos de los sistemas de aspiración que les permiten entender su funcionamiento, situaciones operativas, interpretación técnica, reportes de especialistas, etc. O sea, que sepan leer el sistema. Y contar con el apoyo de personal técnico especializado para evaluar el sistema de aspiración y poder realizar mejoras o ajustes según sea el caso. No ponernos a inventar. No montemos equipos a la buena de Dios, porque Dios no es molinero. Entonces vamos a montar las cosas con criterio técnico y con conocimiento. Bueno, agradecido por el tiempo y la atención de todos. Muchísimas gracias. Rodolfo López. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, muchas gracias. ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? Sí. Bueno, Bueno, disculpen si fui muy rápido o muy lento. Creo que es mucha la información. De No, verdad, muy clara, por lo menos. mucho que decir, y de verdad que el tiempo a veces nos juega la mala pasada. Pensé que íbamos a terminar a las 6 y terminé 20 minutos por encima del tiempo. Bueno, me disculpan. No, por favor, Rodolfo. No hay nada que disculpar, hermoso tu presentación. Si te parece, damos un espacio para algunas preguntas breves que tengan para realizarnos, ya que la verdad que fue bastante clara la presentación. ¿Te parece?
Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, sí, Bueno, sí, te perfecto. están felicitando por ¿Escuchan? el chat, por la presentación. Ah, muchas gracias. Bueno, el que quiera abrir su micrófono lo abre, la consulta por respeto para que somos varios, para que puedan seguir. Sí, por favor, que sea breve. El que guste abrir su micrófono lo puede abrir, a ver. También no pueden poner la manito, pero creo que ahí muy buena charla, excelente presentación, gracias a todos. Sí, si van poniendo sus manitos, ahí les vamos abriendo el micrófono y el que no sabe cómo poner la manito, abajo dice reacción o reacciones, pueden ahí elegir. Bueno, entonces vamos si les parece, empezamos por Ronald Robles. Ronald, comentanos cuál es tu consulta, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, ya. Ajá, tengo 3 preguntas. Para Ronald, usar el micrófono de Carlos o no sé quién No, tendrá ya lo abierto el apagó. micrófono. Ya lo apagó. Él tiene que poner en mudo su computadora, que no se escucha Entró el un ruido. eco ahí, entra como un eco, Ronald. Claro, porque si no entra eco. Ya Muy se fuerte. ve mejor. No, él tiene que poner en mudo su computadora. Bueno, a ver ahí, Ronald. Escucha ahora. Un poquito de eco. Bueno, dale, hacernos la consulta, si te parece. Tengo una pregunta. El caballero Rodolfo López comentó sobre Un poquito más fuerte en el micrófono. el señor Roberto López comentó en relación sobre la velocidad de las esclusas recomendadas entre de 25 y 30 en su velocidad. Yo quisiera saber si eso es con todas las dimensiones de la esclusa, ya sea de varios diámetros. A ver, Ronald. A ver ahí si entendí. Rodolfo, ¿entendiste la Sí, sí. consulta? Bueno, es una recomendación en función a un estándar. Por supuesto, hay modelos que tienen, yo tengo gráficos de curvas de diferentes modelos, ¿no? 45-45, 20-30, o sea, diferentes modelos y tienen su curva. Y algunas están a 45 RPM, otras están por debajo, 18 RPM, 20, por eso te hablo de un rango de velocidad de 25 a 30 como un máximo, pero sí puede existir que para esclusas de otro tipo o de otra dimensión las velocidades sean variables. Por eso que yo, y lo dije, importante la recomendación del fabricante. El fabricante es el que te dice cuál es la velocidad recomendada. Eso es pero sí he visto, porque a veces no tenemos data del fabricante, a veces el fabricante ya ni existe. Entonces, sí, la experticia nos dice que más o menos en ese rango, pero yo he tenido situaciones que he tenido que llevar 45 RPM, 40 RPM, por ahí. ¿Ok? Ok, gracias. No sé, pero ¿tienes algún caso en particular, Ronald? No, lo que pasa es que como yo soy desde molinero 00, entonces, o sea, esto es algo nuevo para mí y estoy como un tipo esponja, agarrando todo. Sí, pero ese rango que te estoy dando está bien, es el normal, es el recomendado, pero puede ocurrir lo que te estoy diciendo, puede ocurrir que tengas que tener mayor velocidad o menor velocidad que la que te estoy dando, ¿no? Eso también va a detectar el equipo del filtro, ¿verdad? Me imagino, si hay un comportamiento en el filtro, no, tiene que ir más rápido, ¿cierto? Es que ahí tienes que tener cuidado porque probablemente tengas que cambiar la esclusa, porque si lo pones a girar muy rápido, te puede generar el efecto como sacacorcho, como sin fin, por exagerar. Te va a generar un movimiento tan rápido que lo que te va a generar es un hueco, no te va a permitir que cargue. Es como que quieras meter a algo muy rápido material y no da tiempo que se llene. Entonces la función de la esclusa que es sello, pero además de eso sacar ese producto de ahí de forma controlada. Si no tiene, si las cangilones que tiene la esclusa
no van cargados, está subutilizando el equipo. Entonces tiene que tener, es un balance realmente de masa que se hace ahí. Los cajilones son las secciones de espacio que hay entre... Sí, los bolsillos, porque las esclusas como son alguien en algún momento me dijo que eran como las compuertas de los bancos o de las clínicas que son giratorias. Entonces eso va lleno de gente. Entonces, ¿cuánta gente se mete? La gente que quepa. Pero si gira muy rápido, pues te metes tú y otro más, y más nadie. Entonces se va generando la fila hacia atrás. Eso es lo que ocurre, haciendo una comparación similitud, eso es lo que ocurriría en el filtro. Bueno, Roland, seguimos con... Muchas gracias. Antonio Guzmán, por favor. Mi consulta está ahí, él habló de pérdida de presión. Bueno, yo en el sistema que tengo de espacio confinado, cambiamos los tomadores, las captaciones, la terminación de cinta, estaban en diseño original superior, entonces le pusimos debajo a cinta. Ahí genera mucha baja de presión, pierde la captación, el sistema. Bueno, sí, realmente, si tú te pones a ver, bueno, hay sistemas que son aspirados por debajo, ¿no? Habría que ver, en mi caso muy particular, habría que entrar un poquito en detalle, pero así al rompe, la mayoría de los sistemas que he visto, o de las aspiraciones a ese tipo de equipos, son por la parte superior. Entonces habría que tener un fundamento técnico del por qué hicieron el cambio. Puede ser por un tema de espacio, puede ser por un tema que no le funcionaba. Ojo, a lo mejor no debieron haber hecho ese cambio, sino buscar la manera de aspirarlo por arriba y chequear bien, como dicen acá en México, checar bien el diámetro del ducto de aspiración o el ventilador que estabas utilizando o el motor. Pues te digo, este es un baile de dos, esto es un tango, ¿no? O sea, el ventilador con el motor generan la curva, pero si además la música no suena armónica, que esa sería la música de la tubería, pues entonces no tenemos el baile bien hecho, ¿no? Muy bien, gracias por la respuesta. No, pues Muchas nada, gracias, Antonio, un placer. Antonio. Un gusto. Bueno, Carlos, ¿me escuchás? Gracias. No, paisano. Yo te quería... ¿Me escuchan? Sí, te escucho, perfecto. Ajá. Te quería hacer una pregunta. Sabes que los últimos sistemas de filtración o los filtros modernos ya no utilizan aire comprimido. Sí. Utilizan aire con sopladores, ¿no? Uh-huh. Es el mismo principio, pero me imagino que ahora el golpe en la manga lo hacen no por presión, sino por caudal de aire. Uh-huh. Sí, sí. Ese es otro, por eso, pero no deseches, porque la mayoría de las plantas tienen sus sistemas todavía con aire comprimido. Uh-huh. Eso es lo que incrementa el costo realmente, ¿no? Pero sí, utilizan ese sistema. De hecho, hay algunos que tienen su propio ventilador instalado ahí y genera la limpieza con ellos. Al final, el principio es el mismo concepto. Claro, con su ajuste dependiendo de lo que estés manejando, porque al final ya ahí la presión es distinta y están removiendo y por supuesto con una presión adecuada. No es el impacto como tienes con el aire comprimido, que es un... ¿Entiendes? Igual también hay filtros que son recuerdo que en Polar teníamos colgadas con el bastidor ese que se movía, se sacudía, por lo menos en la de Cumaná teníamos, y entonces las mangas estaban colgadas. Entonces, bueno, ese era otro esquema. Bueno, hay como 3 o 4 tipos de sistemas de filtros, ¿no? Sí, porque comento que en el último molino en el que estamos trabajando ahorita aquí en el edificio, lo estamos montando, estamos próximos a arrancarlo dentro de unos 15, 20 días. ¿Me escuchas? Sí, pero te escucho como con eco. No te escucho. No se escucha. Dale, ahora sí. Ahora sí, ok. Okay. Te comentaba que aquí en el molino que estamos montando, inclusive allá en Venezuela, en el molino de Aso Portuguesa, la gente de Bühler estoy hablando de hace como 10 años, ya Sí, estaban, claro. habían montado esos filtros. Me llamó mucho la atención que el aire era suministrado por los sopladores.
Sí. Y eso es ahorita una estoy montando alternativa. un molino a la pala, tecnología turca, y usan el mismo sistema en los filtros. Sí. Tanto los filtros principales de la molienda como los filtros auxiliares del resto de la planta, ¿no? Entonces, realmente me llama mucho la atención porque esos sistemas pues no usan aire comprimido, sino sopladores, y por supuesto el consumo de energía es mucho más pequeño. Que es la gran ventaja con referente al uso del aire comprimido. Claro, claro, lo que pasa es que, bueno, todo a su tiempo, ¿no? Yo creo que al final, como les decía al comienzo de la presentación, se hacen nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas. No es, bueno, algunos son mejores que otros, algunos convienen más que otros. En este caso particular, bueno, si tú tienes un sistema de aire comprimido, todavía se sigue utilizando, pero si lo tienes ahí autoportante, por llamarlo de alguna manera, ya el esquema es un poco distinto, pero el principio es básicamente el mismo. ¿Qué es lo que estás buscando? Limpiar las mangas. La Sí, otra, el principio como es el te decía, mismo, la diferencia es la presión y el caudal que utiliza de aire. exacto. Y lo otro es que antes el otro lo hacías con un impulso, ¿no? Un impulso violento. Aquí lo haces con una forma más secuencial y una forma distinta. Pero al final es básicamente el mismo principio. Lo importante de todo esto es la selección que hagas, tanto de manga. A veces yo me acuerdo mucho que teníamos un sistema de aspiración de producto húmedo y las mangas era una pasta como de 5 milímetros, casi 1 centímetro que se hacía. ¿Y qué es lo que pasaba? Que estábamos entrando el polvo húmedo al filtro. Entonces, bueno, eso no había ni madera. Entonces lo que hicimos fue precisamente calentar ese polvo a cuenta y riesgo, porque podía generar un incendio, pero buscar la manera de secarlo. El sistema de transporte que teníamos, la aspiración que tenía, no era suficiente para lograr el secado del producto, estaba demasiado húmedo. Entonces hicimos dos cosas. Controlamos un poco la humedad de ese polvillo por un tema de ajuste porque le estamos sobrecargando de agua, y por otro lado hicimos un ajuste bueno, del sistema, inclusive hasta cambiamos las mangas, el tipo de manga. Tipo de tela. Como te digo, el esquema, el principio es básico, el principio es el mismo. Ahora, el diseño habría que ver, porque al final yo en esto no estoy hablando de cuánto aire hay ni el diseño del sistema de aire comprimido. Aquí estamos hablando de cómo funciona, ¿ves? Y cómo se calcularía las mangas o el requerimiento del filtro. Entonces, para los efectos de limpieza, ahí el fabricante te dice, bueno, este es el filtro que va con este ventilador para la limpieza. ¿Entiendes? Sí. En 20 días. Y lo último que te iba a consultar, creo que a todos nos va a servir, es si nos puedes compartir alguna información sobre el parámetro de caudal por área filtrante, o sea, cuánto caudal yo necesito por cada centímetro o cuadrado o metro cuadrado de área filtrante que tengas en el filtro. Es que claro, porque normalmente, disculpa que te interrumpa, normalmente uno se va a la tabla del fabricante del filtro cuando ya están estandarizados, te dice, bueno, este filtro es capaz de manejar este caudal y esta caída de presión, y ya seleccionas el filtro. Pero cuando no tienes eso, sino que tienes fabricantes locales que no te dan eso, pues entonces ya necesitas calcular cuánto es el área filtrante para calcular el número de mangas. Sí, bueno, y si hablas con alguien de Bühler, te va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, esos son como top secret. Pero como, sí. Bueno, porque cada quien cuida su información, ¿no? Como tema confidencial. Yo no estoy exento de eso, ¿no? No, pero si hay algo nada, aquí estamos entre amigos, si hay algo que se maneja y se puede conseguir en literatura que existe pública, hay valores que van desde 1.5 o 1.8 metros cúbicos por minuto por metro cuadrado de área de superficie. Es una referencia. Pero si tú agarras ese valor y lo comparas con algún diseño de alguno de estos fabricantes de empresas reconocidas, no te da eso. No, te da mucho más. Te da mucho más, te da 3.6, 3.8. Entonces, ¿entiendes? Entonces, como te digo, a lo mejor buscas otro fabricante y te va a decir 2.4, ¿entiendes? Porque cada quien, eso es como el mismo tema de las esclusas.
No, y eso también me imagino que también va a depender del tipo de tela y de material filtrante que vayas a utilizar, porque tienen una capacidad de pérdida o de capacidad de dejar pasar un cierto volumen de aire. Claro, y fíjate, importante eso que señala. Yo recuerdo que una vez estuve viendo las diferentes mangas, y las mangas también tienen su historia, tiene todo su información. Entonces, y también el tipo de polvo, no es el mismo el tipo de polvo del trigo, el tipo de polvo del maíz o el tipo de polvo del arroz. Entonces, y dime tú, cuando combinas en plantas de cereales estos cereales, entonces que te genera polvillo de diferentes índoles. Entonces, al final, todo tiene, y otro de los elementos, temperatura y humedad. Sí. Entonces, tanto interna, o sea, del producto, como externa. Entonces, sí. Al final es como dicen en Argentina, es un quilombo, no sé si es una mala palabra. Muchas gracias, Rodolfo. No, por nada, Carlos, estamos en contacto. Un abrazote, de verdad. Un placer verte. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahí está Alexis Peruzzi. Alexis, ¿quieres abrir el micrófono? ¿Con quién estás? Se ve que hay varias personas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Walter Irazábal, acá somos varios que estamos de la empresa Oladro. Bueno, nos juntamos para ver. ¿Cómo va? Sí. Un gusto. Y bueno, de Argentina, ¿verdad? ¿De qué son? ¿De qué provincia? Disculpe, Alex, ¿de qué provincia? Buenos Aires, es en Piedritas. Estar en Piedritas, buenísimo. Acá en Buenos Aires, qué bueno. Sí. Bueno, coméntenos qué tareas hacen. Se nos creó una duda, de acuerdo a lo que decía Rodolfo ahí, con respecto a las esclusas, ¿no es cierto?, de los filtros. Si tiene 6 u 8 cangilones, digamos, ¿qué velocidad aproximadamente debería tener una esclusa? ¿Cuántas vueltas por minuto? Pero siguiendo con el tema, Alexi, ¿no? No, Walter. Walter. Ok, Walter, mira, yo te di un valor, les di un valor para un estándar que va alrededor de eso, de 6 espacios, ¿no? 6 bolsillos, vamos a llamarlo así. Sí. Pues hasta 8 podría trabajar, pero como te digo, el fabricante es el que te marca. O sea, lo que sí te digo es que si tú tienes una esclusa que está por debajo de las 25 RPM, métele el ojo. O sea, algo hay que hacer, hay que buscar información técnica, hay que buscar asesoría. Si está por encima de 40 RPM, hay que verlo con cuidado también, porque las tablas que yo tengo, las gráficas que yo tengo de fabricantes, lo más que vi en esclusa, bueno, no puedo, si digo la numeración, entonces van a saber el fabricante, pero no importa. No importa el fabricante ni el tipo de esclusa, lo que sí te puedo decir es que lo máximo que vi fue de 45 RPM. Entonces, ya por encima de 45 RPM, si tienes algo así, también. Y si es una chica y tienes por encima de 30 RPM, ahí tienes un problema. Como te digo, el efecto de alta velocidad o poca velocidad, por eso hay un punto de trabajo o un rango de trabajo que puede tener la esclusa. Por encima de eso, estás pecando. Ahora, si el sistema no te está dando ningún tipo de problema, eso es como que dice, deja quieto el que está quieto. O sea, no la toque. Claro, claro, no, sí. Pero si tú detectas que eso te está generando, porque si te está subiendo el nivel de la tolva, o estás viendo, porque la tolva tampoco tiene que estar 100% vacía, que es lo otro. Sí. ¿Entiendes? Entonces, porque tienes que acumular polvo, tienes que dar una descarga, para eso tienes sensores, ¿no? A veces le pones sensores para que descargue, para que arranque. Pues. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que verlas con cuidado. Por eso es que te digo, a veces somos muy creativos a la hora de querer mejorar las cosas y al final ponemos en castellano la torta, ¿no? Sí. Que la torta acá es otra cosa, pero el pastel, pues no sé. Sí, acá justo surgió la duda porque en realidad nunca controlamos la cantidad de vueltas que tiene, ¿no es cierto?, la esclusa. Y bueno, acá hablando en el grupo, mientras ustedes exponía, dijimos, es una buena forma de ver qué velocidad tenemos dentro de la esclusa para ver cómo... Te voy a decir, Walter, la velocidad que le pusieron fue la que tenía el motor. Listo. Reductor. Tiene reductor. Tiene reductor acá. Bueno, no importa. ¿Cuánto? Sí. 1 en 10. 1 en 10. Bueno, habría que ver cuál es la relación, en cuánto nos está dando. Sí. Es importante, o sea, haz ese ejercicio como tarea, ¿no? Haz ese ejercicio, chequea toda
las esclusas, a ver, simplemente para ver cómo está, y si tienes información del fabricante, muchísimo mejor. Ojo, el fabricante no te va a decir ni te va a entregar las gráficas. El fabricante te va a decir el rango de velocidad recomendada. Eso es lo que normalmente presenta. Sí, 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 sí. No, Ahora, pero el taller que nosotros damos no está incluido el cálculo, porque a mí me parece que lo hecho está. O sea, no Sí, está sí. incluido, para eso están quienes fabrican, quienes diseñan equipos. No está incluido el cálculo de la esclusa, cuántos bolsillos debe tener, porque ninguno de no, se ustedes ni entiende. yo voy a fabricar esclusas, ¿no? Simplemente, mira, se hace de esta manera, se determina de esta manera, funciona de esta manera y ya. Bien, muchas gracias, Rodolfo. Para Agradecido por parte del equipo, mire. Gracias. Un placer. Bueno, muchas gracias, gracias y como les decía a un principio, gracias a todos por compartir este momento y por compartir la información de nuestro trabajo. Creo que hay otra persona por ahí. Ahí me levantamos. Bueno, muchas gracias a la gente de... Vamos, Elvira. ¿Tienes la mano levantada, Elvira? Como que se... Hola, ¿me Hola, escuchan? ¿cómo andás, Elvira? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Todo tranquilo, todo bien. Bueno, ¿querés presentarte? Ahí me presento y pongo la Por cámara. favor. Dale, a ver. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, soy Elvira Rodríguez y soy de Royac. Ay, Elvira, abrí tu micrófono otra vez, por favor, que quise bajarte la mano. Perdón. ¿Está? Ahora sí, Ahí mi está, vida. ¿ahí me escuchan? Disculpa. Ahí está. No, por favor. Soy fabricante de válvulas, justo que están hablando, pero quería hacer una recomendación. Agradezco lo que dijo Rodolfo con una cuestión de lo que es las RPM que habla sobre el tema. Y la verdad, a nosotros como fabricante de válvulas nos pasa exactamente lo mismo que él comenta. Él estaba haciendo ese comentario, ¿no? Nos pasa, nosotros siempre recomendamos no mayor a 30, como mucho, dependiendo de vez en cuando, a 35, pero no más de eso. Pero hemos tenido hasta discusiones con técnicos de los molinos, no importa cuál, que lo han llevado a 42 y después me llaman a los 30 días porque le hace un efecto ventilador. Con lo cual quiero aprovechar, ya que hay muchos dentro de hoy en el curso, para comentar que la realidad nosotros siempre recomendamos no mayor a 30, ¿sí? Exacto. Dependiendo también un poco a veces de lo que puede llegar a pasar, digamos, ¿no? El producto. Pero la mayoría de las veces nosotros recomendamos de 25 a 30, no más de eso. Nosotros, es más, hemos dejado hasta de poner el motorreductor, porque poníamos un motorreductor que siempre tratábamos de que sea lo aconsejable. Lo dejamos porque también nos pasaba lo mismo. Cada técnico con su libro dijimos, bueno, lo dejamos aparte. Y después nosotros hicimos varias pruebas que tengan que ver con el tema del rotor, la parte interna, como todo el mundo por ahí le dicen bolsillos, o algunos le dicen álabes, lo que fuese, nosotros el rotor, antes lo hacíamos, en un principio hicimos una muestra por 6 y el caudal no nos daba en el cálculo de caudal en la cantidad que nos pedía cada cliente. Entonces nosotros, por ejemplo, a todas las medidas, que nosotros tenemos casi todas las medidas, tenemos con 8, excepto la más grande, que es la 600, que para mayor capacidad tiene con 10, con una cantidad, obviamente, de volumen, ¿sí? Pero bueno, quería agradecer porque dijo algo que, gracias a Dios, alguien sí está diciendo que tiene que ser hasta 30 como máximo, y dependiendo un poco de lo que dijo. Obviamente, no soy ingeniera, pero bueno, agradezco que alguien por lo menos lo dijo, porque bueno, pensábamos que un poco, nosotros estábamos un poco confundidos, pero teníamos, obviamente, ¿no? Tenemos una copia que es ex-Buller, haciendo una diferencia a nosotros, a lo que nosotros vemos, hicimos unas modificaciones en nuestras válvulas para que sean adaptadas mucho mejor. Así que nada, quería agradecer eso, porque bueno, realmente es algo que discuto muchísimo, pero bueno, acá puedo rectificar que había alguien que me está dando la razón y que sabe más que yo aparte. Así que gracias. Muchas gracias, Elvira. Lo que te puedo agregar es que en este caso, no más es más. O sea, aquí el que tenga más velocidad no es que vamos a sacar más producto, ¿no? Ahí sí se bloquea, es como tú dices, el efecto es ventilador. Exactamente, me ha pasado eso, obviamente, pero bueno, ahora por lo menos tengo con qué refutar. Obviamente yo de aspiración no lo sé, porque bueno, para eso también tengo muchos amigos con el tema de fabricantes de aspiración, pero bueno, está bueno saber esto, hacía bastante que quería escuchar un poquito. Uno tiene como la forma también de refutar el motivo, el por qué nosotros también decimos que no debe ser mayor a 30, ¿sí?
pero también me ha pasado de que tengo personas que nos piden y nos mandan y tenemos que mandarlo a 18, que también el tema de 18 es un problema, porque después me terminan llamando de vuelta diciendo que al final la expulsa no funciona. Obvio que no funciona, porque lo estás bajando a 18 y el caudal que vos me estás diciendo no va para 18. Entonces, bueno, esto por eso quería agradecerlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Bueno, Elvira de Roya, Argentina, también válvulas rotativas. Elvira, muchas gracias. Gracias por tu apoyo a Cultura Molinera también. Como siempre. Mentores, gracias. Bueno, Rodolfo, para no extenderlo quizás más por el compromiso con el tiempo, con nuestra audiencia, si te parece, te invitamos próximamente, cuando gustes, a brindar otro webinar. Quedan todos invitados. Vamos a realizar talleres con Rodolfo. Los interesados pueden escribirnos por mail o por los medios de contacto nuestros. También el que precise algún tipo de asesoramiento, proyecto o ampliación nos puede consultar en ventilación o transporte neumático. Agradecerles como siempre y pedirles por favor que compartan nuestro trabajo. En YouTube, en nuestro canal de YouTube que se llama Cultura Molinera, pueden encontrar como varios webinars sobre también ventilación, transporte neumático, molinería. Los invito a visitarlos y a suscribirse, por favor. Rodolfo, ¿qué más decirte que gracias? Que sos bienvenido cuando gustes y bueno, un placer escucharte. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos los que todavía quedan conectados. La verdad que fue muy grato poder compartir con ustedes y bueno, hubiese querido poder dar más información, pero como decía Lucinda, ya habrá oportunidades. Estamos a la orden, en contacto a través de Cultura Molinera. Agradecido a todos y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias, saludos, que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches, saludos allá Haití, un gusto, la verdad, Muchas tenerlos gracias. conectados. Gracias a Nos todos. saludaron desde Perú, nos agradecen por el Gracias. chat, Rodolfo. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien, la gente que está en México. Saludos, saludos. Chao, que Saludos, estén mi bien. pana. Saludos, saludos. Estamos hablando, Rodolfo. Dale, mi pana, estamos en contacto. Estamos en Cuídate. contacto. Te paso mi Chao, número. Carlos Tolosa, Dale. un gusto Chao, tenerte por estamos a acá la orden, también. Lucinda. Seguro. Gracias, un gusto, Carlos, para lo que guste, Gracias. estamos al pendiente. Dale. A Freddy, bueno, muchas gracias, Freddy, excelente, gracias, Freddy, como siempre, por estar ahí. Gracias a todos, un gusto, la verdad. Bueno, que estén muy bien entonces, que tengan feliz noche, hasta luego. Feliz noche a todos. Gracias al Chau, equipo de hasta Cultura luego. Muchas Molinera, gracias. gracias Giselle por tu apoyo, que estén muy Gracias, bien. Gracias, Lucinda. Giselle. Gracias, Rodolfo. Chau. Chao, Chao, chao. hasta luego.